lo que les iba a decir es que hay algo que me gustaría contarles. Es un cuento con el marido, como siempre. Ustedes saben que aquí yo les cuento todas mis metidas de pata. Bueno, aquí les va la historia con la moraleja. Resulta que la moraleja es la siguiente, Fren. Nunca es tarde para reparar, ¿ok? Nunca es tarde para reparar en una discusión, durante un conflicto. Nunca es tarde para reparar. Les voy a contar lo que sucedió. Resulta y sucede que mi querido marido es un poco distraído y yo lo amo mucho y todo, pero a veces tiene la cabeza en lo que está pensando en griego y eso es lo único que está pensando, ¿eh? Entonces no presta atención a algunas cosas. Resulta que estábamos almorzando un sábado o un domingo, no recuerdo, y él estaba sirviendo los platos de la comida que estábamos a punto de comer, y se puso él su tenedor y sus cubiertos. Y yo me senté y yo no había cubiertos para mí, ¿verdad? Y entonces yo antes tal vez le hubiera dicho otra cosa que a lo que le dije ahora, pero es que es igual de malo, ¿verdad? Lo que yo le dije fue algo así como: mira, qué bonito que vos tenés, o le dije algo así como: qué dicha que vos tenés cubiertos. Se lo dije así con un tono, digamos, más o menos, no fue tan terrible, pero bueno, para que usted se imagine, ¿verdad? Y entonces mi esposo me dijo algo así como: esas son las cosas que te he pedido que consideres que no quisiera que me digas. Básicamente como: esas son las cosas que no necesitas decir. En el pasado, Estefan me ha dicho que a veces yo traigo ciertos temas a la mesa, ¿verdad? O quejas o lo que fuera, sin necesidad de estar hablando de eso, que puedo dejarlas ir, que no necesito ser bronca por eso, que son cosas chiquitas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿verdad? Y tiene razón. Y yo he estado trabajando muy intencionalmente en no hacer eso, porque entiendo que tiene razón. Además de que las mujeres, les cuento que tenemos esta tendencia a... por lo general yo creo que es una cuestión de las mujeres, tal vez hay algunos hombres que lo hacen también, pero tenemos esta tendencia de siempre estar pensando cómo la relación puede ser mejor, cómo podemos trabajar para que algo cambie, para que las cosas sean diferentes, etc. Entonces, yo creo que hay como una tendencia ahí femenina de querer siempre estar como conversando los pequeños detalles para que las cosas sean mejores, ¿verdad? Y sin duda esa es mi tendencia. Bueno, el asunto es que a mí me molestó que me dijera eso, ¿verdad? No me molestó, mentira, en esos momentos yo le dije: hey, no me molestó, pero sí le dije: hey, Estefan, vea, yo estaba haciendo un gran esfuerzo en los últimos meses de no traer cualquier cosa a la mesa, así por nada. Ha sido un esfuerzo real. Yo realmente me he callado en muchos momentos y hasta lo he pensado después y he pensado: no, sí, mejor ni hablarlo, porque en realidad no es tan importante. Y ahora me estás diciendo como esto, como si lo estuviera todavía haciendo. Fe. Resulta que ese marido mío, ¿verdad?, se le metió en Miura y entonces me dice: ay, es que como somos los humanos. Me dice: bueno, el hecho que hayas estado haciendo ese esfuerzo no quiere decir que haya estado dando fruto. ¿Perdón? Ahí sí se me subió el apellido, ¿me entiendes? Ya ahí sí se me subió el apellido. Y yo dije: ah, no, papá, a ver un momento, ¿verdad? A ver un momento, paremos la cosa aquí y hablemos de esto, ¿ah? No, en realidad no, pero sí me enojó mucho. Me enojó mucho, se me subió el apellido y yo dije: mae, qué grosero con este esfuerzo que estaba haciendo. O sea, como que ya se me empezó a revolver todo por dentro, ¿verdad? Y entonces me quedo callada, porque, Fren, a veces yo me he dado cuenta que cuando una habla sin pensar, o cuando está enojada, las cosas que dice viera que no construyen mucho, ¿eh? Eso es lo que yo me he dado cuenta. Y el Señor ya no lo había dicho, ¿verdad? El Señor nos dijo: vean, sean prontos para escuchar y tardos para hablar, porque la justicia del hombre no... ¿Por qué es? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso dice en Santiago. Entonces, viera que yo he aprendido del Señor, ¿verdad? Yo estaba ya a los pies del Señor y he estado tratando de agarrar todo lo que enseña, suavemente, pero ahí voy. Y bueno, sucede que quedé callada, Fren. Y ese es el momento de la moraleja, ¿ok? Ese es el momento
que vos y yo tenemos que recordar una y otra vez. Nunca es tarde para reparar, nunca es tarde para bajarle la velocidad a una bronca, y siempre hay oportunidades para devolvernos y volver a empezar, ¿ok? Pero ¿cómo le hacemos, Fren? ¿Qué hubiera hecho usted? Pregúntese por un momento qué hubiera hecho. Le voy a dar chance para que piense. O sea, ¿cómo hubiese estado usted reparado en ese momento? ¿Ya? ¿Lo pensó? Ok. Bueno. La discusión pudo haber seguido por las tonteras que quisiéramos, porque el problema en muchas discusiones que tenemos con las personas cercanas en nuestra vida, ya sea en el matrimonio o en la familia, suelen tener que ver con cosas pequeñas, pero que en realidad tienen un subtexto, tienen un metamensaje. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene que hacerse en esos momentos? Si usted quiere bajarle la velocidad y quiere tratar realmente de reparar y de resolver lo que está sucediendo, por lo menos en muchos casos, tal vez no es siempre, porque a veces hay temas más de fondo todavía de historia y demás que las dos personas tienen que entender, pero digamos en casos como este, hubo un metamensaje que disparó el conflicto. ¿Cuál fue el metamensaje? Piense bien, ¿qué fue lo que yo le dije a mi esposo debajo de esa expresión que es: qué dicha que vos tenés cubiertos? La respuesta es sencilla. En el fondo, lo que le dije a mi esposo es: usted es un desconsiderado, yo no le importo, usted solo piensa en usted, no me quieres, sos un egoísta. Ese fue el mensaje de fondo que yo le dije, simplemente con decirle: qué dicha que tenés cubiertos. Porque básicamente, ¿verdad?, no me puso a mí, entonces no piensa en mí. Ahí está, Fren. Ahí eso fue lo que empezó todo. Y una vez que usted entiende el metamensaje, ¿verdad? Una vez que usted entiende qué es lo que está debajo, usted tiene que pensar qué pensó usted en su corazoncito, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué es lo que usted quiere que no está recibiendo? Lo cual le hizo actuar de esta manera. ¿Qué está de fondo que lo hace decir las palabras que dijo hirientes? Igualmente, ¿qué hace al otro responder como? Bueno, no qué hace, pero que provoca al otro responder como tal vez a veces responden. Y recordemos que el otro toma sus decisiones, ¿verdad? Estefan pudo haber contestado diferente y eso está la responsabilidad de él. No es mi responsabilidad como él me responde, porque, Fren, a usted nadie lo puede hacer pecar. Usted peca porque usted quiere. Usted peca porque usted escoge hacerlo. ¿Okay? Entonces, no vamos a ponerle mi responsabilidad al otro. Pero bueno, el tema es que aquí el mensaje, ¿verdad?, fue claro. Yo le dije a él algo y yo necesitaba pensar lentamente, en esos momentos sentada en la mesa, antes de abrir la bocota, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué provoqué? ¿Qué provocó esta situación? Cuando yo me di cuenta que lo que provocó esta situación fue básicamente ofenderlo y decirle algo que es doloroso, que es triste, digamos, para él, la segunda pregunta fue: ok, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es verdad? ¿Es esto verdad? ¿Es esto un patrón? ¿Es esto que realmente pasa todo el tiempo? ¿O esto es algo que en realidad no es que pasa todo el tiempo o no es representativo de él? O sea, no es un tema que yo necesito poner en la mesa y conversarlo con él seriamente. Lo cual, aunque fuera verdad, aunque fuera un patrón, ese no era el momento ni la forma. Si eso es un patrón y es un problema, yo necesitaba sentarme con él en el momento adecuado y explicarle cómo me hace sentir, por qué veo que esto que está ocurriendo es problemático, etc. Bueno, en esos momentos yo paré, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pude darme cuenta que le mandé ese mensaje, metamensaje, y además me di cuenta que en realidad no era verdad. Yo no creo que Estefan sea egoísta o que solo piense en él o que no me quiera. Simplemente no me estaba amando en esos momentos como yo quería que él me amara. No estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. Pero Estefan no estaba pecando contra mí y no estaba haciendo algo, digamos, a punta de simplemente su egoísmo o lo que fuera. Entonces, ¿cómo reparamos eso entonces? Bueno, lo que yo le dije a mi esposo fue simplemente echarme para atrás y reconocer el trato que le estaba dando. Y le dije: mi amor, creo que lo que te dije
definitivamente estuvo mal. Ahí mismo, Fren, en la mesa, o sea, justo después de que él me dijo eso y me hirió lo que dijo, me calmé, ¿verdad? Y lo pensé y le dije, sé que lo que te dije estuvo mal. Y creo que, y yo no creo de ninguna manera, puedo entender que te puedo haber hecho pensar que estoy diciendo que sos un egoísta, que no pensás en mí, que sos un egocéntrico, que no me querés. Mi amor, yo no pienso eso. Yo no pienso eso, estuvo mal decirlo porque en realidad eso no es algo que está en mi corazón. Por favor, discúlpame por esas palabras. Y al mismo tiempo, le dije claramente, lo que sí te voy a decir es que sí me duele y me hiere que digas que mis esfuerzos no han dado fruto, porque en realidad he hecho verdaderamente un esfuerzo y me parece injusto que me digas que no se nota, ¿verdad? Que no hay, ¿verdad? Sí, que no se nota. O sea, eso me parece doloroso. Se lo dije muy en corto, en realidad nada más le dije lo primero, básicamente. Y adivine la respuesta de él. La respuesta de mi esposo fue muy diferente a la que hubiera obtenido si yo hubiera seguido con la ira del hombre que no obra la justicia de Dios, ¿me comprende? Porque yo lo que hice fue, en el fondo, desescalar la situación, ayudarle a ver que ese mensaje que le envié en realidad no viene de corazón, que fue una metida pata mía. Entonces, cuando somos humildes y reconocemos que metimos la pata, por lo general las personas son capaces de bajar la guardia, de no sentir que necesitan defenderse. ¿Por qué? Porque el otro ya está aceptando que metió la pata, ¿verdad? Es más fácil. Y pueden también aceptarlo. Su respuesta, de hecho, creo que pudo haber sido mejor. Y yo se lo dije después, ¿verdad? Como su respuesta fue, hey, gracias. Entiendo que puede ser frustrante, creo que no le puse llave al carro. Entiendo que puede ser frustrante que yo no note cuando vos haces este esfuerzo. Discúlpame, la verdad es que no voy a tratar de prestar más atención. Y ya para mí eso fue, para ese momento fue suficiente. Y sinceramente ya creo que no hacía falta hacer nada, Fren. Ya de ahí en adelante no hemos vuelto a hablar del tema. Ni siquiera tuvimos que sentarnos a resolver y a tratar de ver cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar, ni nada, Fren. Fue una situación, digamos, de esos chispazos que tenemos en las relaciones que pueden hacerse más grandes y más, sí, y afectarnos más si se acumulan. Pero si no dejamos que se acumulen y más bien somos sabios en responder inmediato, tratar de reparar, entonces es como que se va, se lo lleva el viento, Fren, y ya, seguimos adelante. Obviamente hay gente, yo creo que, digamos, también esto implica que necesitamos entender que parte de lo que hacen las relaciones sanas es que confesemos nuestro pecado a la otra persona y pidamos gracia. Demasiado importante, y ahí les dejo, nunca es tarde para reparar. Me enviaron este mensaje súper útil para continuar la conversación. Yo le hubiera hecho ver que él también estaba agrandando la situación al responder de esta forma. Simplemente le hiciste un comentario de los cubiertos, tampoco a él le costaba decir, oh, perdón, estoy distraído, ya te los traigo. O decir amablemente, sí, no lo consideré, estoy con la mente en otro lado. Seguramente tu respuesta hubiera sido, no te preocupes, ya los traigo yo. Pero su forma de responder tampoco demuestra el fruto. La reflexión debería ser de ambos. Y luego hay que tener mucha imaginación para suponer todas estas cosas en vez de tomárselo más livianamente. Entonces aquí respondo un poco este mensaje. Este mensaje que me acaban de mandar me parece valioso destacarlo, friends. Y les voy a decir por qué. Primero, porque revela mucho cómo solemos pensar en los conflictos y por la razón por la cual se agrandan los conflictos. Y no es por lo que ella está diciendo, es por esa forma de pensar. Primero, pensar lo que el otro debería de hacer. El otro debió haber aceptado que no tenía que agrandarlo. El otro debió haberse dado cuenta que no era tanto problema. El otro debió haber puesto... La tendencia que tenemos cuando estamos en conflicto es decir,
es hablar de la responsabilidad del otro y ver la viga, en vez de ver la paja, ¿verdad? O la viga en mi ojo, antes de ver la paja del otro, tendemos a pensar en cómo debería de ser del otro lado. Ahora, obviamente, el análisis es externo, entonces, de ese mensaje, entonces, evidentemente ya está analizando a las dos personas, entonces damos el beneficio de la duda, pero Fren, así pensamos nosotros cuando estamos en medio del conflicto. ¿Por qué lo toma tan en serio? No es para tanto. Solo le dije que yo no teníamos cubiertos. Tampoco es que le estoy diciendo, wow, o sea, que es un desconsiderado. O sea, nada más le estoy haciendo un comentario. Fren, pues nos gusta hacernos como que en realidad nosotros no dijimos lo que sí dijimos. Y es verdad, el otro tiene que analizarse a sí mismo. Como les mencioné, Estefan pudo haber respondido mejor. Digamos, él pudo haber recibido mejor la disculpa, él pudo haberme animado, confesar la manera en que respondió, también su actitud defensiva. Total, todo lo pudo haber hecho eso él. Como dije, él pudo haber respondido mejor. De cualquier forma, ese no es mi problema, Fren. Ese no es mi problema. La forma en que el otro responde no es mi problema. A mí el Señor no me va a pedir cuentas de cómo responde mi esposo. A mí el Señor me va a pedir cuentas de cómo respondo yo. Punto. Hasta ahí llegó mi atención y mi preocupación. Además de eso, es que hay cosas que suceden en las relaciones. Y recuerden que no solo estoy hablando de relaciones de esposos, pero muy frecuentemente con esposos. Pero también padres e hijos, por ejemplo, es muy común, hermanos, donde hay un patrón de interacciones que producen reacciones en la otra persona. Estefan no respondió de esa manera porque es la primera vez que yo le digo algo así. Estefan no respondió de esa forma y no se irritó simplemente porque porque simplemente no le gusta que le digan las cosas. Como mencioné brevemente en mis historias, esto es algo que él ha venido diciéndome por mucho tiempo. Por favor, no me traigas estas cosas de esta manera, etc. O sea, ha sido amplia en las conversaciones y hemos hablado más de lo que que yo les pueda contar acá. Entonces, las reacciones, a veces uno dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué no es más paciente? ¿Por qué no se aguanta? ¿Por qué no tiene como más caridad? Whatever. Fren, pero a usted se le olvida las maneras en que usted ha actuado en el pasado. A usted se le olvida el trauma que usted ha producido en esa persona. A usted se le va la chispa y se le olvida que en realidad esto no viene de la nada. Esto es una experiencia que está unida a muchas otras experiencias que hace que el otro ya se le llena la cachimba a tierra. Y bueno, sí, que podamos pensar realmente que el problema que a mí me concierne, lo que yo necesito resolver, lo que yo necesito trabajar, soy yo. El otro tendrá que ver qué hace. Y es más, cuando pensamos de esa manera, entonces podemos descansar en que el Señor se encarga del otro. Eso significa descansar en el Señor. Significa que usted deja de prestar atención tanto en controlar lo que está fuera de su alcance, en este caso a otra persona, y cómo la otra persona necesita actuar, y usted ver lo suyo y ver por lo suyo con el Señor. Punto. Se acabó. Eso es, confiar en el Señor. Así luce. Entonces usted puede orar, usted puede hacérselo ver de vez en cuando, usted puede traer algunos temas importantes que tal vez la otra persona no está viendo. No quiere decir que nunca abordo el tema o nunca lo conversamos, pero sí quiere decir que confiamos en el Espíritu Santo en el otro y que el Señor está haciendo también su obra en ellos. Vean qué interesante el mensaje que recibí. Viendo tu video de cómo resolver conflictos y llegar a acuerdos, está súper bueno, muchas gracias. Pero al final, cuando hablas de los acuerdos, yo quisiera preguntarte qué recomiendas en el caso de cuando un matrimonio no hay acuerdos, ya que el marido dice que los acuerdos son inútiles porque somos personas pecadoras y los rompemos fácilmente. ¿Y por qué se piensa que con acuerdos habrá más oportunidad de reclamo cada vez que no se cumplan? Entonces no hay apertura a esto. ¿Qué opinas de esto? Creo que esto se parece mucho a el tipo de personas también que dicen como, es que yo no voy a pedir perdón porque eso es lo que les piden, que pidan perdón, pero bueno, confesar mi pecado, decir lo que hice mal,
Porque si digo lo que hice mal y después no cambio, ¿de qué sirve? La verdad es que pedir perdón sin cambiar no vale la pena. Mejor entonces cambio, eso es lo mejor. Y creo que pensar de esa manera es muy, muy dañino para una relación. Porque llegar a acuerdos no es solo un tema de llegar a acuerdos para que se cumplan, y si no se cumplen, entonces de nada sirvió. Llegar a acuerdos tiene que ver con ese respeto mutuo, ese deseo de tener armonía, de buscar unidad, es desarrollar esa empatía, tratar de buscar cosas que para los dos nos funcionen, que sintamos que podemos ceder un poco y también recibir del otro. Y a veces hay que ceder cosas, pero aprender a también determinar qué es absolutamente fundamental para mí y qué cosas no son fundamentales, y puedo dejar ir por el bienestar y por amor a otro. O sea, el acto de llegar a un acuerdo es un acto de humildad, de compañerismo, de amor, de entrega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te estoy dando algo, estoy acordando que lleguemos a hacer esto de esta manera o no hacerlo de esta manera, o que la próxima vez que suceda esto vamos a hacer tal cosa. De manera que yo estoy demostrándole al otro que lo que es importante para él o ella, también es importante para mí, aunque yo no esté de acuerdo, simplemente porque ella es mi esposa, simplemente porque él es mi esposo. Entonces, quiero buscar maneras en que podamos vivir en armonía y llegar a acuerdos que nos ayuden a hacer eso. Dios es un Dios de acuerdos, friend. Es que desde el Génesis vemos a un Dios diciéndoles, ustedes pueden hacer esto y no pueden hacer esto. Trato, ¿verdad? Después de eso, con el pueblo de Israel, es una serie, es un pacto. Imagínense que nuestra relación con Dios, la relación más importante que tenemos y la que debería de ser incluso la que es una, es como decirlo así, un referente fundamental para entender cómo son las relaciones. No es igual que con los humanos, pero es un referente y tiene principios que no podemos ignorar. Es una relación de pacto, donde Dios hace un pacto con nosotros y donde Él dice, esto soy yo, esto es lo que les voy a dar, esta es mi promesa para ustedes. Y lo lindo es que, digamos, en el caso de Dios, yo no tengo que devolverle nada al Señor. El pacto de eso es que Él va a ser fiel aunque yo sea infiel. Pero los acuerdos incluso empiezan desde el día en que te casas, desde el día en que tú te paras al frente de la iglesia y a frente al Señor y frente a tu futuro esposo o esposa. Vos estás comprometiéndote a cumplir el acuerdo del matrimonio, que es en la enfermedad y en lo sano. Prometo serte fiel, etcétera, etcétera. O sea, los dos estamos poniéndonos de acuerdo para tener un tipo de relación específica que tiene lineamientos específicos. ¿Qué nos hace pensar que hasta ahí llegan los acuerdos en el matrimonio? O sea, es como que no tiene sentido. ¿Y qué pasa? Que el problema, digamos, en esta pregunta que me hacen, es que dice que son inútiles porque somos pecadoras y la rompemos fácilmente. Y yo lo que siento ahí es como que hay mucho moralismo, ¿verdad? Que es como que las cosas se hacen y se tienen que hacer bien, y si no, entonces que ni se hagan. Es como este perfeccionismo, moralismo extremo, ¿verdad? Que no ve los matices de la profundidad y la importancia de ir intercambiando estas ideas y tratar de llegar a lo que nos funciona. Y los acuerdos no están escritos en piedra, Fred. A veces un acuerdo no funciona. A veces no, muchas veces. Muchas veces no sirve. Entonces, en vez de decir, ¿para qué hicimos ese acuerdo si al final lo rompimos? Para nada, más bien, mira, ok, esto que hicimos, tal vez no tomamos en cuenta esto otro, o este acuerdo no nos sirvió a alguno de los dos por alguna razón, o lo que fuera. Ok, sentémonos y conversemos de nuevo, pensemos qué podemos hacer entonces. Todas las relaciones matrimoniales, ya específicamente hablando de las matrimoniales, tal vez pueden, o sea, esto se aplica para otras, pero en el caso del matrimonio, tú tienes que entender que todos los conflictos que tengan, o la gran mayoría al menos, deberían de llevar a algún tipo de acuerdo, ya sea un acuerdo implícito o explícito. Pero el solo decir, uy, sí, perdón, mira, voy a tratar de no hacer eso de nuevo, ya es un acuerdo, friend. O sea, ya cuando uno le dice a una persona, mira,
confieso que hice esto y no lo hice bien y estoy dándome cuenta que la próxima vez que esto suceda yo mejor reacciono de esta otra manera, y darle la oportunidad al otro de que así sea, es tener un acuerdo. Y bueno, y lo triste, digamos, es que también dice el mensaje, se piensa que con acuerdos habrá más oportunidades de reclamo. Y lo triste de eso, Fren, es que es posible que eso suceda en muchas parejas. Que cuando alguno de los dos no cumple con algún acuerdo, el otro no tiene la caridad, la paciencia, no obedece al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, hey, perdónense unos a otros, ¿verdad? Dicen en Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces, note cómo en una relación, especialmente la matrimonial, para que no sea un infierno, necesitamos ser demasiado prontos para soltar las cosas y no reclamar. Si no, entonces, se hagan acuerdos o no, igual va a ser un infiernillo. Entonces, cuando una persona piensa así, como que no, si hacemos un acuerdo, después me va a reclamar cuando no lo cumpla, yo creo que tal vez la persona que recibe ese mensaje, no me refiero solamente específicamente a esta persona que me envió el mensaje, pero cualquier persona, digamos, si alguien te dice algo así, entonces yo analizaría y pensaría, ¿será que yo he sido una persona que realmente hace muchos reclamos? ¿Será que no soy un lugar seguro para mi pareja? ¿Será que piensa que no, que ni siquiera podemos llegar a acuerdos porque eso va a ser otra oportunidad de más reclamos? Puede ser que seas una persona que ya de por sí reclamas demasiado y entonces esa persona dice, yo no quiero darle ni una pulgada más a esta persona para que tenga opción de reclamarme otra cosa. Y si no es el caso, si ese no es el caso, porque también puede ser que no sea el caso, tal vez sea un temor, ¿verdad?, que viene de otro lado y puede venir por muchas razones, pero aún así yo le diría a esa persona, mira, hagamos un acuerdo. Hagamos un acuerdo. Cuando rompemos un acuerdo, no vamos a reclamar el uno al otro. Vamos a tratar de repensar y replantear la solución que creímos que al principio funcionaba y que era buena y que después nos dimos cuenta que en realidad no fue la mejor solución. Entonces, intentémoslo de nuevo. ¿Qué tal si hacemos esta otra cosa? Acuerdos sencillos, ¿ok? Acuerdos sencillos que, es más, hasta la persona que puede estar diciendo esto posiblemente ni siquiera se ha dado cuenta que ya de por sí siempre está pidiendo acuerdos. Déjeme dar un ejemplo. Estefan los dos trabajamos aquí en la casa. Y yo trabajo en mi propia oficina, gloria a Dios, porque antes trabajábamos en la misma, porque no tenemos el espacio. Ahora él tiene su propia oficina y yo tengo la mía. Maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Verdad? Cuando ya tenemos dos oficinas. Que yo llego y simplemente él está trabajando cualquier día durante la semana y llego a la hora X del burro y abro la puerta. Estefan, ¿usted sacó la tarjeta de tal cosa? Y entonces ya me voy. Estefan, ¿usted ocupa unos bananos? Estefan, y más Estefan ya estaba como, más ya. O sea, estoy trabajando. Entonces al principio, ¿verdad?, me dice, Ale, necesito que no me interrumpas. O sea, yo estoy trabajando, estoy en zona concentrada. Y cuando vos llegas y me haces esas pequeñas interrupciones, realmente me afecta mi concentración. O sea, a mí me cuesta mucho quedarme como en la zona de concentración. Y cuando tengo, aunque sea algo pequeño como eso, me saca de la zona por completo. Y volverme a concentrar es un tema. Entonces, por favor, no me abrás, digamos, la puerta. Basta decir que yo empecé, inicialmente me puse defensiva. Y yo le dije, hey, pero entonces, o sea, ¿qué? Entonces, ¿cuándo te puedo hablar? ¿Cuándo no te puedo hablar? Pero entonces, ¿qué? No puedo nunca llegar y tocarte la puerta. Pero entonces, cuando si algo es urgente, y entonces ya es como que, ¿verdad? O a veces yo te veo que no estás haciendo tanto, que estás como, no sé, en tu teléfono, o estás, ni siquiera estás en sentado cuando llego, sino que estás haciendo otra cosa, estás de pie, estás no sé qué. Y entonces, eso pudo haber sido un conflicto. Pero Estefan, que es muy inteligente, decidió dejarme claro cuál podría ser un buen acuerdo. Primero, tratemos de almorzar juntos para poder tener tiempo juntos, ¿verdad? Y estar en la misma casa y no necesariamente sentir que, aunque estamos juntos, no podemos vernos o no le puedo hablar. O sea, como que él entendió que para mí también era importante interactuar con él y aprovechar que vivimos juntos, friends, que trabajamos juntos y que qué bonito. O sea, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa, tratemos de almorzar juntos, así
podemos aprovechar que estamos durante el día, ¿verdad? Pero hagamos algo. Yo voy a dejar más bien la puerta entreabierta y asómate, y si me ves con mis audífonos puestos, asumí que yo no puedo atenderte, que tiene que ser algo demasiado urgente como para que yo te atienda, y si no, entonces sí. Entonces yo le dije, pero es que ve cómo entra otro acuerdo. Yo le dije, sí, ok, bueno, eso podría ser. Lo que pasa es que, Estefan, usted, digamos, me dice algo que es demasiado importante. Es que para usted hay cosas que son muy importantes y para mí son otras cosas que son demasiado importantes. Entonces, o sea, es como un poco difícil definir eso, ¿verdad? Y entonces me dijo, Ale, yo confío en vos. Si para vos es demasiado importante, entonces yo no me voy a molestar ni voy a decir nada. O sea, decímelo, pero tiene que ser en serio, vida o muerte, o sea, así. Entonces ya yo estoy tranquila porque yo digo, ok, listo. Entonces tengo que pensar muy bien cuándo lo voy a interrumpir y no interrumpirlo a no ser de que sea algo demasiado importante. Eso es un acuerdo súper sencillo, friend. ¿Cuál fue el otro problema en eso? Le dije, pero es que Estefan, como yo en mi TDAH, a mí se me olvida lo que le tengo que decir. O sea, yo a veces como que también le quiero decir las cosas de una vez para que no se me olvide porque yo soy muy distraída y entonces si no se lo digo ya se me va a olvidar, yo sé, porque a mí se me olvida. Entonces me dice, porque también me dijo lo mismo con incluso mensajes de teléfono, friend. No puedo mandarle mensajes así nomás, ¿verdad? Es que no, porque es que me mandas ahí cualquier cosa y yo estoy distraída, entonces veo tu mensaje y yo no sé qué es lo que ocupas, entonces tal vez es algo urgente, entonces voy y me fijo y tal vez era una tontería. Y yo, pero entonces no te puedo ni mandar un mensaje para que no se me olvide. Me dice, prefiero, no es que a mí no me sirve, no sé qué, para mí eso no me sirve. Yo podría apuntarlo, yo podría ponerlo ahí al ladito, friend, pero es que yo me conozco, a mí se me va a olvidar, porque si lo tengo ahí al ladito se me va a olvidar, se me van los días y al final había que hacer un pago que le tengo que recordar, se me fueron los días porque lo tengo ahí anotado, pero nunca se lo llevé y entonces ya no se pagó. Excelente, ya nos pusimos de acuerdo. Y adivinen qué, friend, yo empecé a mandar mensajes por WhatsApp para que no se me olvidara. Pero Estefan también es distraídito, ¿verdad? Y entonces pasa la semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, y entonces yo le pregunto, ¿vos no has visto los mensajes que te he mandado en WhatsApp? Y el mae, no sé, como que ahí más o menos, ¿verdad? Y yo, mae, no te los estoy mandando para que los dejes ahí de archivo, te los estoy mandando porque ocupo que prestes atención. Entonces entró otra situación a partir del acuerdo, ¿verdad? Ok, me dice, ay, sí, perdón, es que no me he fijado, la verdad es que sí. Digo, yo, mi amor, necesito que tomes un rato para que puedas fijarte en las cosas que te he mandado, porque cuando yo te las mando, a mí eso se me sale del cerebro, ¿verdad? O sea, ya yo se lo puse a usted, se me sale del cerebro y yo estoy asumiendo que ya, usted se enteró, que se va a dar por enterado apenas tenga chance. Yo necesito que usted priorice eso, tal vez cuando ya va a cenar y puede sentarse, revisar, lo que sea. Entonces, ya, quedamos en ese acuerdo. Sí, mi amor, perdón, la verdad es que tenés razón, voy a fijarme más a menudo, porque es cierto, o sea, sí, te entiendo perfectamente, listo, entonces voy a tratar de ser más cuidadoso con eso. El acuerdo no se cumplió, friend, hasta cierta manera, ¿verdad? Porque, o sea, yo cumplí mi parte, pero él no cumplió la de él, que es efectivamente fijarse en algún momento y no dejarlos ahí de adorno, los mensajes. Bueno, pero se hizo el acuerdo, ¿ven? Entonces, ¿ven cómo, por ejemplo, el acuerdo podría tener otras aristas? Bueno, ¿y qué pasa si estás en Panamá? Es donde él trabaja en estos momentos con una tribu, para la traducción de la versión de la Biblia de ellos. Entonces, si estás allá, ¿verdad? Tal vez te tenga que interrumpir más veces, ¿verdad? Porque ya no te voy a ver durante todo el día. Entonces, en serio necesito que sí, bueno, ok, en Panamá voy a tratar de ser todavía más cuidadoso. Listo, perfecto, acordado. Así de fácil, friend. O sea, esos son los acuerdos. Y cuando no se cumplen por alguna de las dos partes, entonces nos sentamos y conversamos al respecto y no tiene por qué ser un problema, no tiene por qué ser un reclamo. No debería nunca ir con una crítica, ni con un reclamo. Cuando usted le entra, friend, a una conversación con una crítica o un reclamo, no hay manera, friend. Ahí ya usted perdió desde que entró, ¿me entiende? Vea qué interesante este otro evento que sucedió entre Estefan y yo justamente ayer. ¿Okay? Que apliqué todo lo que he aprendido con el Instituto Gottman y con lo que le aconsejo a mis parejas, ¿verdad? Porque ¿qué le dije al marido? Vea, estábamos hablando, espérese para acordarme cuál fue la bronca inicial, ya me acordé. Resulta que Estefan él hace gastos de viajes, ¿verdad? Que le cubre la agencia misionera, no todos, pero algunos gastos de viaje específicos los cubre la agencia misionera. Y recientemente estuvo fuera de la casa
Y él se ofreció para pagar el alquiler de un automóvil para un equipo entero. Ese alquiler fueron casi $1,000 que tuvo que pagar él. Y lo pagó esperando obviamente que le hagan la retribución, que le devuelvan la plata, ¿verdad? Entonces, en esa misma semana yo vi el gasto, porque estoy aquí en las finanzas, prestando atención a lo que se gasta, a lo que no se gasta, ¿verdad? Teniendo cuidado de ser cuidadosos, digamos, en la administración del dinero. Entonces yo veo ahí eso y yo, mira, seguro, dice rentacar, y yo, sí, mira, seguro rentó. Entonces hablo con él un par de días después, está él de viaje, y entonces le digo yo, mi amor, acordate de demandar de una vez ese gasto, porque para poder pagar la tarjeta no queremos esperar a que nos manden eso a última hora, ¿verdad? Entonces, Estefan me dijo, ok, sí, no sé qué. Fren, ayer me dijo, ¿verdad? Algo que tenía que ver con eso y no había mandado a pedir. Y necesitamos pagar la tarjeta. Y no nos ha llegado esa plata. Y adivine si ese marido mío, que es tan bello pero distraído, ya hizo el reclamo de la devolución. Adivine, Fren. Entonces me dice, bueno, podríamos usar para pagar la tarjeta esta otra platita que tenemos guardada, ¿verdad? Y entonces yo, ¿verdad? A mí ya eso me enoja. Entonces yo le dije, vea, mi amor, así con este tono, ¿verdad? Mi amor, vea, es que esto es complicado para mí, porque vea, esa plata, la idea es que tratemos de ahorrar, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a usar esas platas para otra cosa, entonces no va a funcionar. Pero vea, esto no estaría pasando si usted hubiera mandado eso antes, ¿verdad? Ese marido mío me dice, ok, me dice así, nada más, ok. Y ya, nos vamos en el carro, hablamos de otra cosa, se va. Pero ¿usted se acuerda que ayer, le conté ayer o antier, le conté que yo perdí un documento que vale $415 reponer? Fren, yo me puse a pensar en eso en esos momentos. Y yo dije, mae, pobrecito mi esposo. qué bárbara, Alejandra, ¿verdad? O sea, sí, yo le dije, le advertí, le pedí que no fuera el problema. O sea, él tiene su tema, ¿verdad? De nuevo, no lo estoy exonerando de lo suyo. Pero mi problema soy yo. El problema en el que yo me tengo que prestar atención soy yo, no él. Y Fren, me sentí tan mal y yo dije, mae, ese mae es tan paciente conmigo. Yo he perdido tanta plata a los años de nuestro matrimonio por mi distracción, me explico, y a veces malgastándola. Y ese hombre a mí no me ha reclamado nunca nada, Fren. A mí ese hombre no me reclama, ni se enoja, ni pierde la paciencia. Otros maridos estarían fúricos de que la esposa perdió una tarjeta que ahora le va a costar $400 a la familia. O sea, este hombre es tan lindo. Y yo, ahorita en esta bronca, le hago el reclamo de que no hace lo que le pido y que entonces ahora tenemos que sacar plata de no sé qué y no sé cuánto. En vez de ofrecerle gracia, Fren, y dejarlo ir, bueno, madre, no pasó. Ya yo le dije, madre, ¿para qué le va a reclamar? Ya pasó. Es lo que es, ya pasó. Y eso es lo que yo me voy diciendo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me está hablando. Ya yo siento como el Señor me está hablando y como está diciendo, Ale, o sea, ¿te parece justo? O sea, velo desde el punto de vista de Él. O sea, le decís esto y tal vez no se lo dijiste malcriada, lo cual te felicito, pero al mismo tiempo, mira la paciencia que Él te tiene a vos. Y vos tenés apenas una oportunidad para hacer un reclamo así y se lo haces. No sé, o sea, creo que deberías de repensar tu corazón, ¿verdad? O sea, ¿qué te parece si más bien lo pones al primero, ¿verdad? Y le das la misma gracia y más que no solo has recibido de tu esposo, sino que has recibido de mí. Eso fue, digamos, en el trayecto a la casa, Fren, que yo iba pensando en el silencio. Antes yo me hubiera sentado a pensar, mae, es que mae, porque es que hace esto, pues que yo ya le dije, ya le avisé, y tras de todo ni siquiera me dice, mira, sí, perdón, yo hice tal cosa. O sea, ahí hubiera ido yo echándome carbón, echándole leña al fuego, ¿me entiendes? Pero el Señor es bueno y cuando, ahora que el Señor me está enseñando a escuchar su corazón, y poco a poco voy aprendiendo que yo necesito poner mis ojos en mí en vez del otro. Bueno, para su gloria, entonces me pude calmar. Cuando llegamos a la casa, le dije, mira, perdón, creo que, ni perdón le dije, muy a propósito, no le dije perdón, porque recuerden que a mí que no es bíblico pedir perdón. Lo que es bíblico es confesar y pedir gracia. Entonces yo le dije, mi amor, mira, hablemos por un momento. Yo te dije ahora el tema de la plata. Me parece súper mal que te haya dicho eso. Vos has sido tan paciente conmigo todo el tiempo con esto. He metido tanto la pata y nunca me haces este tipo de reclamos. Y yo ahí te tiro eso en la cara. No estuvo bien. De verdad,
te pido por favor que me perdones. Y entonces mi esposito, todo lindo, respondió lo más tranquilo, me dice, sí, está bien. Me dice, pobrecito yo. Y me hace una broma. Muy lindo porque ven, esas bromas de vez en cuando desescalan, ¿verdad? Las cosas y las hacen más light y no se vuelven como tan pesadas. Y yo sí, ¿verdad? Okay. Al mismo tiempo, lo que te puedo decir también en esto es que para mí es difícil tener que, o sea, que yo te digo algo y no es la primera vez, esto ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que te digo que hagamos algo para evitar un problema y te explico y todo. Y vos como que tal vez no lo tomas tan en serio, parece. Esa es como la impresión de que me da. Por lo menos así es como me hace sentir, ¿verdad? Entonces, me gustaría que prestes más atención la próxima vez, especialmente en temas financieros, ¿verdad? Que son tan ahí, ¿verdad? Entonces, él sí, está bien. Yo no quedé contenta, Fren. Yo no me quedé tranquila, mejor dicho. Y aquí entra un problema perpetuo de pareja que él y yo tenemos. Déjenme explicarles por un momento. Los problemas perpetuos son problemas que tenemos todas las parejas. Son diferencias de cómo vemos la vida y de cómo vemos cómo se deben hacer las cosas, nuestros puntos de vista. O sea, yo no soy mi esposo no soy yo. No podemos ser el mismo cerebro, el mismo corazón que piensa exactamente igual y que opina lo mismo siempre. Entonces, los problemas perpetuos los tienen las parejas más saludables y también las parejas menos saludables. Están también los problemas prácticos, ¿verdad? Esto todo lo habla el Instituto Gottman, es muy bueno, es muy útil. Y entonces ellos, y es verdad, y aquí viene un problema perpetuo, vea el problema perpetuo. Yo me quedé como con sin sabor. ¿Por qué me quedé con ese sin sabor? Porque yo sentía que aún así necesitaba que Estefan reconociera esa realidad de que yo necesito que él no ignore cuando yo le digo cosas como esas. Y no es que las ignore a propósito, posiblemente se distrae, está muy ocupado, lo que fuera, no las toma tan en serio por alguna u otra razón, ¿verdad? O simplemente las toma en serio y se lo olvida, no sé. En cada circunstancia puede ser diferente, para él no sé, pero el tema es que él no me dice como, ¿verdad? Nada al respecto, nada más dice, ok, cuando vos me digas algo, yo voy a tratar de prestar atención y de ponerlo en práctica para que no pase esto. Me ayuda porque me está diciendo que va a tratar de hacer, pero yo necesitaba que él confesara y se disculpara, Fren, que él reconociera que fue un error de su parte. ¿Cuál es el problema perpetuo? Anteriormente, cuando él no se disculpaba o cuando no se disculpa, ¿verdad? Esto estoy hablando ya de, digamos, años atrás, porque creo que eso ha cambiado mucho en los últimos años. Anteriormente, yo pensaba, qué hombre más orgulloso. ¿Por qué? ¿Qué le cuesta tanto pedir perdón? O sea, y confesar lo que hizo. Nunca pide disculpas, ¿verdad? Entonces como que me levantó el mismo trauma del pasado. ¿Se acuerdan que lo que les dije anteriormente, verdad? Días atrás, que aquí está al principio del video porque lo voy a poner todos, ¿verdad? Les decía, hey, hay cosas en pareja que ocurren repetidas veces y usted traumatiza, estoy usando la palabra un poco liberalmente, pero, o sea, usted deja a la persona como con esta sensación y entonces se repite y la persona ya empieza a reaccionar automáticamente. ¿Por qué? Porque es algo que viene históricamente repitiéndose. Eso es lo que me pasó a mí, es lo que me pasó en ese momento, ¿verdad? Yo otra vez pensé, uy, otra vez Esteban no pide, no dice, no admite, ¿verdad? ¿Qué hacía yo antes? Vean qué importante, Fren. Vean qué importante. Aquí le voy a dar el santo, Fren. Aquí le voy a dar el santo. ¿Cómo hago para hablarle de manera que me escuche? De que podamos realmente llegar a un acuerdo. De que realmente podamos crecer juntos en amor, ¿verdad? Y en apoyo mutuo. Entonces, me acordé de lo que he aprendido y dije, ok, Alejandra, usted no puede criticar y tampoco puede acusar. Que era lo que yo hacía antes. Que es que porque vos no aceptas nada, que es que a vos sí te cuesta demasiado, que es que yo siempre te digo las cosas, pero es que nunca recibís, pero es que yo... ¿Entiendes? Entonces el otro, claro, se pone súper defensivo, obviamente. Cuando usted lo acusan de algo, usted inmediatamente se pone defensivo. Tal vez una persona muy madura puede parar, ¿verdad? Y ojalá el Señor nos dé la madurez y la capacidad en el espíritu, ¿verdad? Dependiente de Él, para poder, incluso aunque somos acusados,
responder como Jesús. O sea, los cristianos deberíamos de en algún momento llegar a ese punto, de recibir una acusación y aún así controlar nuestra reacción en el espíritu de nuevo, porque solo es un poco difícil. Y además, lo hacemos, tal vez lo podríamos hacer, pero por las razones equivocadas. Las razones correctas es para la gloria de Dios, para amar bien, para reflejar a Cristo, no simplemente para tener un buen matrimonio. Entonces, aunque usted lo haga y lo logre, y lo está haciendo en sus fuerzas, parte de eso es porque usted tiene que fijarse en lo que le motiva, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá, pero de todas maneras, la persona normal usualmente se va a poner defensiva con una acusación o un... Creo que incluso al principio lo acusé, de hecho, ahora que lo pienso, fue después cuando yo me di cuenta de la reacción que recibí, que no fue terrible, o sea, Estefan casi nunca reacciona así como que horrible, pero simplemente como que no era lo que yo esperaba, no era como conexión. Entonces yo dije, ok, no estamos conectando, aquí no está funcionando. Algo le dije muy suavemente, pero le dije como, hey, o sea, yo creo que o sea, me gustaría que pudieras admitir que esto no estuvo bien o lo que fuera, ¿verdad? O sea, no creo que es necesario como que puedas como darte cuenta, ¿verdad? Que tal cosa. Entonces Estefan me dijo, Ale, pero es que ta. Y entonces, suave, tranquilo, pero digamos, estamos súper relajados. En estos momentos no hay discusión, nada feo, pero no obtuve lo que yo quería, que era conexión. Era conexión y además que él pudiera ver mi punto de vista, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo me devolví a mis estrategias matrimoniales y entonces dije, ok, lo que le dijiste en realidad siguió sonando un poquito como una crítica y un reclamo. Entonces paré y le dije, mira mi amor, mira, déjame decírtelo de nuevo. Cuando yo te digo algo como esto, ¿verdad? Y te digo que algo que tal vez no hiciste bien, que me molestó, lo que fuera, y vos no decís como, no lo admitís y no me lo decís explícitamente, que estás admitiendo, a mí eso me hace sentir como invalidada. Siento que estoy invalidada, que tal vez no estoy siendo escuchada de alguna manera, que tal vez me estás escuchando, pero que de alguna manera como que no querés admitirlo por alguna razón, entonces me siento distante de vos. Te siento como que, ¿verdad? Como que me estás evitando admitir algo que creo que quieres admitir. Y es lo que antes yo sentía y te decía todo el tiempo, que es que eras un orgulloso. Es de ahí de donde salía un poco como esa actitud de que eras un orgulloso, de que es que no admitías nada, ¿verdad? Cosa que yo creo que ahora, o sea, yo ahora no siento que es así. Yo no creo que es que vos seas un orgulloso. Pero es como la sensación que ocurre cada vez que yo te digo algo y que al final como que de pronto me quedo como sin escucharte decir, sí, esto es así, ¿verdad? Sí, yo hice esto. Y eso, y pedir gracia. Y entonces me dice, vea lo que me dice, ¿me entendés lo que quiero decir? Y entonces me dice, sí, creo que estoy entendiendo que cuando me estás diciendo que, o sea, que vos querés que te dé la razón, que necesitas que te dé la razón, porque te va a hacer sentir como que realmente te estoy escuchando y demás. Y vea el, ¿verdad? Es como que tenés la razón. O sea, de nuevo, eso se sintió como una acusación. Fren, vea qué pulido tiene que ser uno con sus palabras. Fren, a mí me enojó que me dijera eso, porque es lo mismo que me decía antes también, ¿verdad? Es que vos siempre tenés que tener la razón, vos no puedes ceder, entonces yo, ¿verdad? Es como que, ok, no puedo responder igual que antes, no, ¿cómo puedo conectar con él? ¿Verdad? Entonces le dije, ya un poco como, ¿verdad? Pero entonces dije, mira mi amor, no es eso, no es nada más que yo quiera tener la razón. Puedes entender que digamos que para mí es importante escuchar esto, simplemente de la misma manera en que yo lo hago con vos, como que los dos nos equivocamos, como que estamos en el mismo nivel, como que está bien meter la pata y admitirlo, o sea, eso es todo, digamos, no es que yo necesito tener la razón. Me dijo, sí, creo que te entiendo. Lo que pasa es que yo creo que siempre he asumido, y esto es información nueva, Fren, nunca me había dicho esto, siempre he asumido que cuando yo te digo, ok, voy a hacerlo como me lo estás pidiendo, ¿verdad? O sea, cuando cedo y te doy la razón, hasta cierto punto, o sea, que es mejor como tú lo dices, o lo que sea, yo estoy como asumiendo que vos estás entendiendo que te estoy dando la razón, que estoy reconociendo que no estuvo bien hecho lo que yo hice o lo que fuera. Y entonces yo le dije, ok,
gracias por explicarme esto. Y sí, tiene sentido, claro, entiendo. Pero mi amor, eso no es suficiente para mí. Y creo que no sería suficiente para vos tampoco. El aspecto relacional de escucharte, digamos, decir, metí la pata, discúlpame, ¿verdad? O sea, te reconozco que esto no estuvo bien. Ese ejercicio es como que yo lo necesito. No sé si todo el mundo lo necesita, pero yo lo necesito. ¿Ok? Y entonces él, muy tierno, me dijo, está bien, voy a hacer eso. Y procedió a confesar lo que hizo y a pedir gracia, ¿verdad? Y entonces yo le dije, claro, mi amor, gracias, listo, perfecto, ya, me siento como en paz. Ven como que tal vez a veces uno no ocupa que siempre te pidan perdón. Hay cosas que uno puede dejar pasar y tal vez no pidió perdón, o no pidió, o sea, no confesó y pidió gracia y todo bien, listo, es que está bien. Pero no es que uno tiene que demandar esto en todo momento. Pero como ya venía un problema perpetuo para nosotros, esto para mí era importante. Y solo el hecho que dijera un poquito como, es porque quieres que te dé la razón, ya eso me hubiese podido detonar en otro momento, ¿verdad? Y yo hubiera podido decir, ay no, pero es que Estefan, pero ¿cómo es que estás diciendo que detonar, o sea, que quiero tener la razón, o sea, ¿por qué tal cosa? Y me hubiera metido ya en el rollo, ¿verdad? Y lo hubiera discutido, y que por qué me dice eso, que es que qué grosero, que es que ta. Fren, ve usted cómo se puede quedar como realmente en el punto y siempre pensando cómo conecto, cómo hago para que podamos entrar en el mismo equipo. Y para eso se requiere, es lo que yo me he dado cuenta, por lo menos en mi experiencia, algo que he ido aprendiendo con los años, se requiere no juzgar al otro. Cuando usted juzga al otro rápidamente, entonces ya usted empieza a maquinar todo el enojo que usted tiene en contra de la persona y eso se empieza a crecer. Porque entonces cuando usted piensa otra vez, ya me está diciendo que es que yo quiero tener la razón, es que es un orgulloso, es que siempre me pone excusas, es que nunca va a entender, es que la. Y entonces ya usted responde, Fren, de acuerdo a lo que usted está pensando, de acuerdo a lo que su cabeza le está diciendo. Entonces usted necesita irse por la carretera y buscar la carretera que la lleva al amor de Cristo, que es un amor humilde, especialmente si la persona no es, ¿verdad? No presenta un patrón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que les dije anteriormente sobre la comida y los cubiertos? Estefan no tiene un patrón de ser desconsiderado. Estefan no tiene un patrón de ser orgulloso en otras áreas. Donde siempre yo he sentido que es un orgulloso es en esa área de admitir que hizo algo que no debe haber hecho. Explícitamente, no implícitamente. Y aquí el problema no era que él es un orgulloso. Vean mi mente juiciosa, pecaminosa, poniendo un juicio sobre mi hermano en Cristo, ¿verdad? Cuando en realidad él después me dice que es un tema de comunicación, que para él en realidad es como que si yo te estoy diciendo que lo vamos a hacer como vos decís, yo estoy asumiendo que tú estás entendiendo que yo estoy reconociendo mi error. En su casa no enseñaron a confesar el pecado y a pedir gracia. Entonces, claro, en su mente eso, digamos, queda como implícito, está claro. Sí. Y súper útil entender esto, ¿verdad? O sea, qué importante darme cuenta yo ayer de esa nueva información, que no es que es eso. Claro, antes como yo lo acusaba y como yo le reclamaba, él simplemente procedía a defenderse o a decirme a mí cosas que él también veía en mí. Usualmente las discusiones de él nunca han sido como con él, nunca han sido como así como que exorbitantemente escandalosas, no, o sea, son las discusiones que tienen muchas parejas, ¿verdad? Que son discusiones que tenemos, pero son, ¿verdad? Se repiten y que pueden ser frustrantes en algunos momentos, pero digamos, no se imaginen que había ahí un escándalo, o sea, no, siempre ha sido relativamente tranquilo, gracias a Dios. Pero bueno, podría escalar mucho más y en muchas parejas escala mucho más porque entonces nos empezamos a desregular y entonces ya cuando uno está desregulado mejor, ya eso es otro tema, pero bueno. Entonces noten la cantidad de acuerdos que Estefan y yo hicimos ayer. Hicimos el acuerdo de que cuando yo le diga algo que tenga que ver con las finanzas va a prestar mucha atención. Hicimos el acuerdo de que él me va a decir explícitamente que hizo algo mal en vez de esperar que yo lo sobreentienda. Y nada, eso fue. O sea,
Fueron dos acuerdos súper útiles que puede ser que los dos rompamos. Y si los rompemos, ¿saben qué? Los podemos volver a hablar en amor, friend. Lo podemos volver a hablar en amor, tranquilos, descansados. Nunca tiene que ser algo ahí con una alteración o estar ahí sobrepasado. No tiene por qué ser así. Pero entonces para eso tenemos que cuidar tanto nuestras palabras, notar realmente cómo caen. Creo que muchas personas no pensamos cómo lo que decimos puede caerle al corazón del otro. Simplemente se nos sale, lo tiramos ahí. En vez de ponernos en el zapato del otro y decir, uy, madre, ¿cómo lo pensaría? O sea, si le digo esto a Alejandra, de que es que, bueno, es que lo que quieres es que te diga que tenés la razón. O sea, es como que no necesariamente es algo que te tiene que enojar o que automáticamente la otra persona no va a poder soportar y tiene toda la excusa y todo el derecho de enojarse porque vos le hablaste mal. Espero que se entienda que, de nuevo, mi responsabilidad en responder bien, aunque yo me sienta acusada, ya sea que venía a propósito o no, la acusación es mi problema, no el de mi pareja. ¿Okay? Entonces usted no puede hacer excusas y decir, es que llegó y me criticó todo y entonces de ahí que esperaba. No, señor. ¿Okay? Usted tiene agencia propia y su esposa no controla sus acciones. Usted controla sus acciones. Entonces, no es una excusa. Pero definitivamente yo desde el otro lado necesito tratar de hacer el mayor esfuerzo para que el otro pueda recibir mis palabras de la manera más empática, más respetuosa posible. A veces hay que decir cosas más directas. Sí, a veces tengo que decirle al otro, mira, o sea, estoy preocupada porque, no sé, porque no te veo leyendo la Biblia, no te veo orando. Estoy un poco preocupada porque me preocupa tu relación con el Señor. ¿Cómo estás? Eso es diferente a decirle al otro en media pelea, es que usted ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera ora, ya, por eso anda así de enojón. ¿Me entiende, Fren? O incluso decirle algo más sutil, como, bueno, yo creo que tal vez si estuvieras leyendo la Biblia un poco más, no sé, podrías estar un poco más paciente, porque cuando lees la Biblia se te nota que la estás leyendo. ¿Me entiendes? Y así podemos ser tan quirúrgicos, más que eso incluso, en nuestra acusación y crítica. Obsérvese, Fren. Como siempre, recuerden que este contenido, este canal, lo que hacemos en Proyecto Corandeo es para servirles a ustedes y tomamos este tiempo para poder, bueno, Estefan hace lo de él, pero yo hago lo mío, yo tomo este tiempo para poder servirte porque te amo, Fren, y porque quiero que el Señor haga de la iglesia una iglesia sana y sabia y que aprenda de todas mis metidas de pata. Y también a veces de los éxitos, eso también, porque el Señor se goza conmigo cuando le pongo atención al Espíritu Santo. Y yo también me gozo. Entonces, sí, Fren, espero que esto ayude. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube, donde siempre están mis historias y pueden ir a mi grupo de Telegram, donde también ponemos estos videos para que no tengan que estar metidos en redes sociales perdiendo el tiempo. Y por supuesto, déjenme recordarles algo muy importante, dos cosas. La primera es, esta es mi página web, proyectocorandeo.com. En esta página, Fren, hay una cantidad de recursos, de tesoros, cosas que usted puede descargar gratuitamente y otras cosas que usted puede ver que son recomendables y que usted puede ir a comprar porque los autores se merecen su paga. Pero si usted quiere saber, hay libros sobre matrimonio, libros sobre niños, libros para niños y para papás, libros sobre consejería bíblica, libros sobre teología. Si usted quiere saber sobre institutos recomendados, que son recomendadísimos para estudiar teología, ya sea desde simplemente algo ministerial o algo más oficial, donde usted quiera sacar una maestría o algo así, ahí le damos las referencias. ¿Dónde quiere estudiar realmente consejería bíblica legítima? Porque muchos lugares dicen que dan consejería bíblica y no es consejería bíblica. Todas esas diferentes cosas. Tenemos un mini directorio de iglesias, no es súper grande, pero ahí puede haber un directorio pequeñito de iglesias que ojalá pueda ir creciendo con el tiempo. Cómo estudiar la Biblia, cómo leer la Biblia, cómo hacer tu tiempo con Dios. Tenemos una sección completamente dedicada a eso. Fren, es un paraíso de recursos.
Entonces, te dejo aquí el link, se me olvidó ponerlo anteriormente, y si no en la descripción de este video, aquí en YouTube, si estás en YouTube lo vas a poder ver y vas a poder ir. Por favor, ve, míralo, disfrútalo, aprovechalo, úsalo de referencia, mándaselo a tus amigos cuando necesiten algún recurso. Ahí está todo, friend, ahí está todo. Y yo estoy siempre haciéndole actualizaciones, constantemente se está actualizando. Entonces, disfrútenlo y es para ustedes. Y por supuesto, pueden apoyarnos en Patreon, esa es la segunda cosa, apoyar este ministerio, el ministerio de mi esposo como traductor bíblico y mi ministerio aquí en redes sociales para servirles a ustedes y a la patria. Y gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo. Chao.